No es extraño que en ocasiones lleguemos a creer que estamos en lo cierto, que nuestra opinión es la única que vale y que todos aquellos a quienes conocemos se equivocan. De hecho, es bastante normal tener ideas egocéntricas, inclusive muchas veces la propia experiencia, a la buena o a la mala, suele demostrar que nos equivocamos y sin duda nos brinda una valiosa lección de humildad. En conclusión, el ser egocentrista o engreído no es tan malo. Sin embargo, las cosas cambian cuando la persona engreída juega un papel importante en las decisiones políticas de un país. Y más delicada se torna la situación cuando ese sujeto egocéntrico es el presidente de una nación. De modo que hoy, Gallo Sócrates te presenta los presidentes más engreídos de la historia de México. Deseamos manifestar que en este listado no se sigue un orden específico, simplemente se habla de mandatarios mexicanos, cuyo orgullo los cegó y les hizo ver un país que no existía más allá de su imaginación. José López Portillo, desde su infancia, ya era engreído a causa de su supuesto origen criollo. Era un joven buscapleitos que a base de golpes buscaba demostrar una supuesta superioridad ante sus conocidos y compañeros. Según él, era valiente a más no poder. Debido a sus antecedentes políticos, y para demostrar superioridad frente a sus antepasados, le prometió a Carmen, su primera esposa, que él jamás sería presidente, así que se mantuvo lejos de la política, ejerciendo como abogado y obteniendo algunos triunfos que no hacían sino agrandar su ego. Ya a los 40 años, finalmente comenzó a implicarse en asuntos políticos, ocupando cargos como la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973 llegó a la Secretaría de Hacienda sin tener ninguna preparación. Sin embargo, López Portillo se consideraba un prodigio, y el puesto le quedaría chico. Desde luego que nunca cumplió su promesa de no ser presidente, pues en el año de 1976 ocupó el cargo del primer mandatario. En aquellas elecciones no hubo otro candidato destacable, y José declaró que si únicamente su mamá hubiese votado por él, habría sido suficiente para llevarse el triunfo. Llegó al poder de un país en crisis, inflación, desempleo y una creciente deuda externa. Llegó hablando de una política de austeridad, diciendo que defendería el peso. Era el comienzo de la debacle, pues empezó colocando a parientes y amigos en puestos de gran importancia, y se jactaba de ello. Su esposa viajaba por el mundo dilapidando el erario, siempre acompañada de su piano para presentar conciertos organizados por su marido, naturalmente con el dinero de los mexicanos. Sin dejar de lado que el sexenio de López Portillo es un claro ejemplo de culto a la personalidad, pues gustaba que se le tomaran fotos a caballo, mientras jugaba tenis, esquiaba, escalaba o con un fusil en mano, demostrando así su supuesto poderío y emulando la imagen del Adonis griego. Inclusive permitió que se develaran estatuas en su honor. Supuestamente, invirtió en la modernización del país, pero aquello solo incrementó la deuda de empresas públicas y privadas. Ningún líder mundial tenía un poder semejante al de López Portillo, ni gastos tan absurdos. Aquello no bastaba. El gobierno siguió gastando como si no hubiese un mañana. Se encontraba seguro de que todo marcharía bien, pues él era un prodigio, el salvador de esta patria. Naturalmente, el peso se devaluó y el presidente, en un ejemplo de victimismo, lloró en cadena nacional, mas no asumió la culpa, buscando culpables hasta debajo de las piedras. El anterior es un claro ejemplo de cómo el ego de una persona fácilmente puede hundir a todo un país. Fue conocido como el primer jefe. ¿Y quién le otorgó semejante título? Bueno, básicamente él, debido a que nombrarse general era algo que no iba con su humilde persona. Si tenía un talento, era el de manipular a todos para que creyeran que sus decisiones eran decisiones propias, las aceptaran y todavía le aplaudieran por ello. Don Venustiano sentía que era un Benito Juárez del siglo XX, imitando algunas de las decisiones que Juárez también había tomado. Ejemplos abundan. Juárez defendió su gobierno en Veracruz durante los últimos ataques de Miguel Miramón, pues don Venustiano hizo lo mismo ante el triunfo de la Convención de Aguascalientes.
Juárez defendió la Constitución, Venustiano hizo otro tanto ante la dictadura de Victoriano Huerta. Inclusive, su ejército fue llamado constitucionalista. Juárez estableció la ley del 25 de enero de 1862 en la que se juzgaba a los traidores a la patria. Venustiano volvió a poner en vigor esa ley, solo que no contra los traidores a la patria, sino contra sus enemigos personales, es decir, aquellos que no lo secundaban o que no estaban de acuerdo con él. Así, Venustiano se consideraba la encarnación de Benito Juárez, y al sentirse un liberal, acusaba a sus enemigos de ser conservadores, al grado que tanto él como Álvaro Obregón se atrevieron a tachar de conservadores a Pancho Villa, Emiliano Zapata y Felipe Ángeles, solo porque no eran sus simpatizantes. Y hablando de Zapata, Venustiano expidió el 6 de enero de 1915 la ley agraria, en la que prácticamente plagió los ideales del zapatismo. Eso sí, se quedó con todo el crédito. Y la cosa no termina ahí, dado que durante la toma de Zacatecas buscaba que Pánfilo Natera, uno de sus subalternos, se llevara toda la gloria para el bando constitucionalista, llegando a amenazar con destituir a Pancho Villa de su cargo como general de la División del Norte. Es decir, estuvo a punto de perder una batalla decisiva solo porque deseaba convertirse en el centro de todo, en el gran protagonista. Ya una vez que Victoriano Huerta dejó la presidencia, se negó en absoluto a los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, pues lo desconocían como presidente y primer jefe, ocasionando que su enorme ego diera inicio al conflicto civil entre villistas, obregonistas, zapatistas, supuestos constitucionalistas y demás, hundiendo al país en 6 años de caos e inestabilidad. Ni qué decir de la promulgación de la Constitución de 1917, que fue el sello con el que deseaba inmortalizar su gobierno, tomando aportes del Plan de Ayala y varias ideas del proyecto de nación villista, así como los ideales convencionistas, adjudicándose todo el mérito, como era su costumbre. Sin duda, don Venustiano fue un hombre autoritario, intolerante ante la crítica y manipulador, pero sobre todo, egocéntrico como pocos. Y concluimos con Antonio López de Santana. Nos preguntan si fue engreído. Basta decir que ocupó la presidencia en 11 ocasiones. Era tan engreído que no le interesaba el poder, sino el prestigio que éste le otorgaba a su persona. Y el poder o el destino del país le importaban tan poco que inclusive ocupó presidencias que no pasaron de un mes, abandonando el cargo por simple capricho. No solo eso, sino que, amante de la extravagancia, una vez que perdió la pierna durante una lejana intervención francesa, Santana mandó que su pierna fuese sepultada con los honores de un soldado caído, solicitando que se llevaran a cabo todo tipo de homenajes a su querida extremidad, que al haber sido parte de él, merecía la gloria. Si lo anterior no es suficiente, durante la campaña de Texas, en lugar de viajar en barco para iniciar el combate con soldados preparados, eligió que se marchara a pie y a caballo hasta aquel estado que buscaba su independencia, vistiendo a sus soldados de gala y haciéndolos pasar hambre, calor y frío debido a las inclemencias del viaje, pues lo que en verdad le importaba era lucirse como un general que desfila hacia la victoria. Ni qué decir que durante la intervención estadounidense, entre los años de 1846 y 1847, ocupó la presidencia por breve tiempo, solo para abandonarla y pedir el mando de las tropas, librando batallas en las que perdió de las formas más absurdas y sospechosas. Ya como dictador encumbrado, y esperando legitimar su gobierno, se presentó la convocatoria para escribir el que habría de ser el himno nacional mexicano, siendo un concurso en el que se eligió el himno que tenemos actualmente. Eso sí, una de las estrofas que hoy ha sido suprimida hablaba directamente de Santana, considerándolo un combatiente inmortal, cuya temible espada defendería a la nación. Además, el día que se efectuó la ceremonia del estreno de dicho himno, Santana no asistió, solo porque no le vino en gana, de manera que tiempo después esa misma ceremonia se llevó a cabo ya en su presencia. No olvidemos que siendo dictador, hizo que se le llamara Alteza Serenísima, y según él, aquellos que eran sus enemigos, liberales o conservadores, eran enemigos de la patria, pues en sus palabras, él era la patria misma. Veamos si algún día alguien supera el ego del general Santana, aunque en lo personal, esperamos que eso nunca suceda. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. De igual manera te deseamos un excelente inicio de año. Muchas gracias por acompañarnos.